Amén. Dios te bendiga, Eduardo. Amén. Amén. Te saludo en el amor del Señor. Gracias al Señor, gracias al Señor porque podemos adorar y buscar el rostro del Señor, podemos estar juntos y lo que nos une es el Señor. Eso es lo que nos une. ¿Se escucha, cerdo? ¿Se escucha? ¿Sí? Eh, por lo general, yo a veces no le pongo título a las predicaciones. Y yo le puse cuando la iglesia ora. Así le puse a la predicación, cuando la iglesia ora. Eh, ¿Sabe? Yo quiero hablar un poquito de eso, de cómo cuando comenzamos a orar, cuando la iglesia comienza a tener oración y una oración responsable, una oración auténtica y una oración genuina, verdadera. Porque la oración es un medio de comunicación, el cual tenemos nosotros para acercarnos al Señor. Recuerde que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y vosotros oraréis, así le dijo el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted recuerda eso, ¿cierto? Entonces, es fundamental la oración en nuestra vida. Y yo quiero que busque Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Voy a leer el capítulo 12 en adelante. Hechos capítulo 12. No sé si usted recuerda esta historia es bastante conocida. Y yo estoy seguro que la he tenido durante toda esta semana, incluso un poquito más, pensando en esto, pensando y la importancia de la oración, la importancia de nuestras oraciones, mi oración, su oración para el Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Busque su Biblia, lea este capítulo porque es muy interesante, es muy linda esta historia que está en el libro de los Hechos y es de mucha bendición. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros en esta tarde, Señor. Señor, queremos aprender, queremos que tú nos direcciones, queremos que tú hables a nuestra vida, que tú nos enseñes, que nos corrijas, que instruyas nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, necesitamos palabra de vida en nosotros, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si tú tienes estas palabras de vida para nosotros? Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, en tus manos encomendamos nuestro corazón. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón y todo lo que somos, Señor. Nuestra vida la traemos cautiva a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida delante de ti. Señor, háblanos, guíanos, direcciónanos, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dice Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vuelvo a repetir el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me detengo acá un rato porque vamos a seguir en la lectura, que es increíble cuando la iglesia intercede. En el contexto de esta historia, usted se da cuenta que Pedro es tomado preso por el rey de ese entonces que estaba a cargo, que era Herodes. Y nada, no quería darle un juicio normal, o sea,
Herodes prácticamente lo iba a enjuiciar, pero lo quería matar. Y era todo estratégico en aquel momento. La fiesta de los panes, todo era una gran fiesta en aquellos tiempos. Y mucha gente estaba en ese lugar. Entonces era estratégico. Herodes quería hacerlo así y quería acabar con la vida de Pedro. Recuerda que la iglesia estaba siendo perseguida. Pero fíjese y note, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Si lo aplicamos a nuestra vida en estos tiempos, la iglesia también, de cierta forma, ya no podemos congregarnos, ya no podemos ir a la iglesia, ya no podemos estar físicamente en los templos. Eh, Emocionalmente igual estamos siendo como atacados. Se da cuenta que de alguna u otra forma hay opresión, hay como ataques. No culpo al diablo de todo lo que pasa, pero por lo general el diablo se aprovecha de las circunstancias y saca provecho a todo lo que pueda estar pasando para que nuestras vidas declinen. La iglesia hacía oración sin cesar y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Conversaba con Angie y realmente estas generaciones que vienen, muchas veces prácticamente no son generaciones de oración. Yo recuerdo tiempo atrás, bastante tiempo atrás, eh, la gente buscaba, la iglesia se llenaba muy temprano orando, sobre todo los más ancianos oraban, buscaban del Señor, y eso uno lo veía como ejemplo. Y fíjese, hoy es todo como muy rápido, es todo como muy rápido, incluso las mismas predicaciones han cambiado, son más motivacionales y se ha perdido un poquito el contexto, la verdad de las predicaciones, la verdad de la palabra. Fíjese que como que todo ha variado un poco y sobre todo la oración en estos tiempos. La idea, mi hermano, de estos tiempos de orar y buscar el rostro del Señor, no es porque tenga miedo a enfermarme, no es por lo que está pasando. Busco al Señor por lo que Él es, busco al Señor por lo que Él significa para mi vida. Obvio que hay necesidad, obvio que tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que cuidar nuestro trabajo, que Dios nos ampara, Dios nos sigue ayudando. Pero mi real oración, mi comunicación tiene que ser con el Señor auténtica y verdadera. Hablo de una oración responsable, ser responsables en nuestra vida espiritual, porque muchas veces no lo somos, no lo somos. Sigo con la historia porque comienzan a suceder cosas bien interesantes, muy hermosas en la vida de Pedro. Acuérdense que Pedro es tomado preso y está en la cárcel y está custodiado. Y algo importante comienza a suceder cuando la iglesia ora. Sigamos verso 6 de Hechos, capítulo 12, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante. De la puerta custodiaba la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Qué increíble lo que sucede, increíble el milagro que ocurre. Que Pedro es libertado en esa misma hora por el Señor envía un ángel. Pero hay cositas bien interesantes, bien importantes que llaman la atención. Notemos que la iglesia hacía oración. Mientras esto sucedía, la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él. Primero dice que toca a Pedro en el costado. Si usted lo puede leer,
dice que estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y guardas que custodiaban la cárcel. Dice que el ángel del Señor se presenta, una luz resplandeció en la cárcel y lo toca en su costado. Debemos de reaccionar, Pedro, obvio, está cansado. En esos tiempos los romanos no eran gente que le daba una hojita y avisándole, notificando que iba a estar preso. No, no era así, lo tomaban y preso, y era duro, seguían al cristiano, los mataban. Y era obvio que este hombre, que Pedro, estuviera cansado, pero muchas veces estamos así, muchas veces no reaccionamos, sino que permanecemos en esa condición espiritual. Lo llevo a mi vida espiritual y muchas veces estamos así, no reaccionamos. Y fíjese que el ángel lo toca, el ángel lo tiene que tocar. Dice, levántate pronto, le dice, levántate pronto. Necesitamos reaccionar, mi hermano, necesitamos levantarnos. Y lo único que nos va a hacer reaccionar y nos va a lograr que nos levantemos en nuestra oración, es su oración, es mi oración. Es de vital importancia orar al Señor. Insisto, una oración responsable, una oración auténtica y una oración de compromiso. No cualquier oración, no cualquier oración, una oración auténtica. Levántate pronto, porque nuestra vida espiritual también nos enfermamos emocionalmente. ¿Se ha dado cuenta de eso? A veces tanto encierro y la paciencia, estamos más sensibles, vemos una película y lloramos. Yo he visto unas películas y veo el final y salen las lágrimas. Y es normal, emocionalmente nos afecta todo esto. Usted prende la televisión, ve las noticias, todo el día es COVID, todo el día es pandemia. Fíjese que necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos buscar del Señor, no por lo que está pasando, insisto, sino por lo que el Señor significa para nuestra vida. Fíjese que el ángel lo toca, le dice, levántate pronto. Y dice la Biblia, si usted se pone a leer en los versos más abajo, dice que las cadenas cayeron. Cuando él toma esta actitud de levantarse, las cadenas caen. Mi hermano, cuando comenzamos a orar, las cadenas se caen. Cuando comenzamos a orar, despertamos, reaccionamos. Cuando hay oración en nuestras vidas, las cosas son distintas, son diferentes. El ángel le dijo, cíñete, átate las sandalias. Dice la Biblia que él lo hizo así. Cuando comenzamos a orar, mi hermano, cuando la iglesia comienza a orar y cuando usted y yo comenzamos a orar, el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Comienza a haber dirección de parte del Señor y el Señor va direccionando nuestras vidas. El ángel le da ciertas indicaciones. Cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto. Y la Biblia dice que él lo hizo así. Hay dirección de parte del Señor. Cuando no oramos, cuando no hay una oración verdadera en nuestras vidas, cuando no hay esa oración que significa relación con el Señor, nuestras vidas no tienen dirección. Nuestras vidas no funcionan mucho. No hay una dirección clara. No lo hay. No lo hay. Cuando buscamos del Señor, hay dirección. El Espíritu Santo comienza a darnos abrir puertas, a enseñarnos, a darnos dirección y saber el propósito de nuestras oraciones. Y el Señor y el Espíritu Santo dirigen nuestras oraciones. Sabemos cómo pedir, sabemos cómo acercarnos al Señor. Pero necesitamos orar. Hay dirección y también una actitud de Pedro. Dice la Biblia que él lo hizo así. Él lo hizo así y hay obediencia. Hay obediencia. Cuando de parte de nosotros hay un cambio de actitud, cuando hay obediencia, cuando realmente sí quiero orar y buscar del Señor, las cosas comienzan a suceder de una forma increíble, mi hermano. De una cosa increíble. Las cadenas, dice que el ángel no tomó con su poderosa mano y rompió las cadenas. La Biblia no menciona eso. Dice que Pedro se levanta y las cadenas caen.
las cadenas caen. Era una luz resplandeciente que metía el ángel y Pedro aún no reaccionaba. Yo quiero llegar a esto. Dice que no reaccionaba. Pensaba que era una visión. En el verso 9, dice que pensaba que era una visión lo que estaba pasando. ¿Sabe que muchas veces nos cuesta reaccionar? Cuando no hay oración, no reaccionamos. Cuando hay oración, reaccionamos. ¿Se ha dado cuenta que uno sale y a veces pasa el auto cerca de nosotros? O casi me atropellan. O casi me chocan. O encontré trabajo. Buena. Y después pasa el día, pasa 2 o 3 días. Y nos damos cuenta que recién es el Señor el que nos bendice. No reaccionamos. No reaccionamos. Fíjese que cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando comenzamos a buscar y a tener esta relación, esta oración constante, continua en el Señor, comenzamos a dar gracias, comenzamos a reaccionar, comenzamos a ver que sí hay un propósito, que sí el Señor está en mis caminos, que sí el Señor está en mis decisiones diarias, constantes. Él está guiando su vida, mi vida. Mi hermano, insisto, cuando una iglesia comienza a orar, las cosas son distintas. Cuando el pastor hace la lista y cada uno de nosotros da a conocer una petición, no es a seguir el protocolo o el orden del culto. Mi hermano, cuando comenzamos a orar por esa lista, cuando comenzamos a orar los unos por los otros, comienzan a suceder cosas hermosas, comienzan a suceder cosas maravillosas, maravillosas e increíbles. Pedro fue libre. El ángel lo saca de aquella cárcel. Quiero seguir. Dice, ya habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro. El verso 10, ya habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Quiero detenerme acá, porque Herodes, los guardias, la puerta de hierro, simboliza los ataques del diablo, la opresión, las mentiras, las artimañas del diablo. De alguna u otra forma el diablo, como yo le decía al principio, se aprovecha de estas situaciones. Y hay pleito, hay contienda, hay temor, hay miedo, hay un cierto temor que podamos contagiarnos, a perder el trabajo. Nuestra mente comienza a pensar más rápido y nuestra paz no se comienza a quebrantar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y el diablo le saca provecho, No le echo la culpa al diablo, pero sí se aprovecha de ciertas situaciones. Sí se aprovecha. Y fíjese que con la oración, Pedro pasó todos esos soldados, todos aquellos soldados que estudiaban la cárcel, Pedro los pasó con el ángel. Y había una puerta de hierro, y la Biblia dice que esa puerta de hierro se abrió por sí sola. Verso número 10. Dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La puerta se abrió por sí sola. Mi hermano, cuando comenzamos a orar, las puertas de hierro se abren. Cuando comenzamos a orar, esas cadenas caen. Cuando comenzamos a orar, pasamos por medio de soldados, de ataques del diablo, de opresiones, de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y el Señor está ahí y nos respalda y nos ayuda. Dice que tú no encontré el versículo, dice que tú cierras la puerta y en lo secreto ora a tu Padre. Y Él dice que te va a recompensar en público. Jesús fue un ejemplo de oración. Siempre estaba orando. Si usted ve los evangelios, siempre Él oraba. Siempre Él oraba. Yo quiero
yo quiero que busquemos Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versos 16 al 18. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Era un hombre como nosotros, Elías. ¿Te recuerda al profeta, cierto? Grandes proezas hizo. El Señor hizo grandes cosas con él. Pero era tan humano como nosotros. Quiero leerles otra versión. Este mismo Santiago se lo quiero leer en una nueva versión. Dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Era tan humano como nosotros. Mi hermano, mi oración es fundamental. Mi oración, su oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. Nuestras oraciones pueden lograr muchas cosas. La iglesia mientras oraba, Pedro fue libertado. Pedro tuvo libertad, cadenas cayeron. Él comienza a reaccionar. Fíjese que cuando la iglesia ora, cosas increíbles suceden. Jesús era un ejemplo y fue un ejemplo de oración. Y termino con esto. La oración es algo serio, mi hermano. La oración es algo serio, es algo verdadero y la oración es real. Muchas veces no hay respeto en la oración. Muchas veces no le tomamos el peso a la oración. Mi hermano, es el tiempo de tomar esto en serio, que es nuestra oración. Porque en nuestra oración nosotros podemos tener una relación con el Señor. Es nuestra oración. La oración no es para pedir algo. Quiero que me entienda que la oración es para poder yo comunicarme con el Señor, poder acercarme con el Señor, tener una relación con el Señor. Y obviamente de ahí están nuestras necesidades, nuestras inquietudes, pero esto va a medida que nosotros vamos comunicándonos con el Señor. Y sabe lo más glorioso y lo más lindo, que cuando comenzamos a orar, también en esa intimidad empezamos a conocer más al Señor. Conocemos mucho más al Señor. Y el Señor se revela cada día más a nosotros. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Mi hermano, necesitamos orar en estos tiempos. Necesitamos buscar del Señor. Necesitamos acercarnos más a Él. Si hablamos más de la oración y profundizamos en ella, hay un montón, pero muchas cosas lindas y hermosas que aprender de la oración. De la oración. Yo le estoy hablando algo normal que está pasando en esta historia, de hecho, cosas increíbles que pasaron. Pero mi hermano, es tan lindo el tema de la oración, es muy lindo, es muy hermoso. Mi hermano, que Dios les bendiga. Esto ha estado en mi corazón y créanme que necesitamos orar. Darnos ese tiempo, ese espacio, prepare un lugar, apártese, busque ese lugar para tener esa intimidad con el Señor, esa relación con el Señor, ese cariño, ese amor, esa amistad.
todo se va desarrollando cuando nosotros comenzamos a tener esa relación, nuestra oración con el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Oramos al Señor. Señor, gracias por estos tiempos. Gracias, Señor amado, porque realmente necesitamos de la oración en nuestra vida. Señor del cielo, la oración es la que nos dirige, la oración es que nos acerca a ti. Señor, la oración nos mantiene vivos, nuestras vidas espirituales comienzan a cambiar, comienzan a ver cosas distintas en nosotros cuando comenzamos a orar. Señor, la oración rompe cadenas, la oración abre puertas de hierro, la oración vence a soldados que nos custodian. Señor, la oración comienza a vencer artimañas y trampas del diablo. Señor del cielo, aquí está nuestra relación contigo, nuestra oración. Perdónanos, Señor, por fallar en la oración muchas veces. Muchas veces ni siquiera oramos, ni siquiera somos agradecidos. Solamente, Señor del cielo, pedimos cuando haya una necesidad, cuando estamos en aprietos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a tener un compromiso fuerte, responsable en cuanto a orar y a buscar de ti. Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Señor, en tus manos encomendamos nuestro corazón y damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Señor, verdaderamente guíanos, intrúyenos, Espíritu Santo, enséñanos a orar, enséñanos a hacer bien las cosas, enséñanos a buscar siempre el reino de los cielos y su justicia. Y como tú nos enseñas, lo demás será añadido. Te amamos, Señor. Gracias por estos tiempos. Gracias porque podemos acercarnos más a ti y depender un 100% de ti. Te amamos, Señor. Te amamos y damos toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. A ti sea siempre, Señor, la gloria y la honra, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Y, pastor, que el Señor les bendiga.